Les saludo con muchísimo gusto y les invito a disfrutar de esta sección. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con un hombre que tiene más de 50 años en la crítica musical, específicamente en la crítica de rock. Ha colaborado en las principales revistas, en las principales secciones culturales, en los suplementos, y es un amante fiel de la música. Y le doy la bienvenida más cordial a Óscar Sarkis. Más de 50 años haciendo crítica de rock. La crítica de rock no nació con el rock and roll. El rock and roll, como todos sabemos, era considerado, sobre todo por nosotros, los vecinos de los que lo crearon. Sí, un ritmo de moda, ¿no? Lo que pasa es que se fue identificando desde su nacimiento, que fue desde la pantalla de cine, una juventud, la de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial del previo siglo, que tenía una rebeldía hacia la autoridad. Y esta rebeldía, pues procedía de que la autoridad tampoco lo estaba haciendo tan bien. Y entonces, pues hubo una especie de sensación de confrontación, nació lo que luego se bautizaría como la brecha generacional. Ajá. Y entonces el rock se empezó a convertir en símbolo de juventud y el rock se volvió tópico al juntarse con uno de sus pues constituyentes, que es la música folclórica, la música tradicional norteamericana llamado folk. Y al hacer el folk rock empezaron a hacerse piezas que tenían una temática más allá de nena, vamos a bailar, ¿no? Sí. Pasémosla bien. Sí. Y con esto empezó también a surgir un periodismo surgido, sí, desde los jóvenes, ¿no? Como a forma de fanzine, originalmente el llamado Mojo Navigator. Sí. Pues era una cosa hecha en mimeógrafo, pero que se atrevía ya a agradar la, digamos, pertinencia del rock, ¿no? Y entonces yo no sabía todo eso en el momento que a mí un periodista de espectáculos, don Jaime Guzmán Mayer, me invitó a participar en lo que iba a ser uno de los primeros trades, como se llama estas revistas, de la industria musical. Esta revista, que fue muy efímera, se llamó Disco Hits. Ajá. Y entonces él quería a alguien que escribiera sobre rock. Y pues afortunadamente fui yo el elegido. Al rato, pues me detectaron los que entonces estaban ya generando la primera revista psicodélica aquí en México, que fue la revista Pop, y fue el primer espacio donde yo pude tener incluso una columna y firmar con mi nombre opiniones, que por cierto las primeras que publiqué siguen teniendo vigencia lamentablemente. Yo llamaba al público a involucrarse. Siempre he querido que la audiencia sea activa y no pasiva, no sean consumidores, sino que elijan sus propias preferencias para que la música se enriquezca y ellos por consiguiente. ¿Dónde se logra ese equilibrio que tú buscas, que es informar, ser útil, pero también involucrar a la persona a la que llegas, a tu lector, ¿no? En este caso. Las sociedades más evolucionadas asimilan la necesidad de la crítica. Y yo digo necesidad por esta razón. ¿Para qué criticar, no? Suena como feo. ¿Y tú por qué eres tan criticón?, me decía el otro día un amigo, ¿no? Ajá, ajá. Digo, no es que sea uno avieso, sino que nota ciertas cosas por estar en una inmersión más profunda en el ambiente, que son no tan agradables o no tan productivas para el escucha, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo lo que es muy reiterado, lo que no tiene tanto de lo que un artista debería expresar, que es la humanidad misma, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que los artistas, incluso muchos de ellos, casi tiendo a decir mayoría, son gente conflictuada. De ahí surge su necesidad de expresarse. Y por lo tanto, esto puede tener efectos incluso hasta erosionantes, ¿no? Sobre todo los que escuchamos. Y por eso tendríamos que formar un criterio. Exacto. Y para eso estaríamos los críticos, para ayudar a todos ustedes a decidir qué es lo que prefieren. Una cosa es oír, que es nuestra función fisiológica, y si estamos sanos oímos, pero escuchar es un acto de voluntad, requiere de cierta concentración. Y en la medida en que vamos conociendo más lo que escuchamos, vamos a discernir más qué es lo que nosotros preferimos. Cada quien puede elegir lo que prefiere, pero quienes tienen más discernimiento eligen mejor.
este camino, este largo y sinuoso camino, también te ha llevado a conocer, a entrevistar y estar muy de cerca de muchas personalidades que representan momentos importantes en la historia de este género, del rock. ¿A quiénes recuerdas y qué experiencias podrías compartirnos? Uno de mis grandes logros sí fue lograr desconcertar a Madonna. Y esto fue porque, bueno, me tocó entrevistarla, me dieron 15 minutos, éramos una larga fila de periodistas de todo el mundo en el Hotel St. Regis en Nueva York. Era la diva en ese momento, acababa de publicar su escandalosísimo libro pictórico Sex, con puras fotografías de ellas, muchas de ellas desnudos, y acababa de sacar su álbum Erótica. Era en ese momento verdaderamente pues carne de amarillismo. Y en el momento en que ya vi que se me acababa el tiempo, le dije, oye, ¿y en qué medida tú has asumido, como proveniente que eres de una familia católica, el hecho de que tú puedas estar teniendo una función crística para nosotros, porque asumes todos nuestros pecados ahí en el escenario para que nosotros los expiemos? Y se me quedó viendo. Ella es bajita de estatura, ¿eh? Y tiene unos ojos de estrella de cine. Se me quedó viendo, sonrió y me dijo, nunca se me había ocurrido eso. En ese momento dije, ya. Perfecto. Ya, por supuesto que tener una breve conversación con otros compañeros, con David Bowie, fue maravilloso, porque Bowie era un hombre con una calidad extraordinaria como humano y como artista. Y fue muy sencillo y muy accesible, lo cual me hizo sentir realmente muy contento. También me sentí muy contento después de una conferencia de prensa que nos dio cuando vino a México a tocar en el Auditorio Nacional a Paul Simon, uno de los grandes realmente compositores, poetas del rock, se podría decir, porque al terminar la conferencia, cuando iba saliendo, yo no pude refrenarme, entonces me acerqué a él y le dije, oye, yo te quiero agradecer personalmente mucho, porque tus letras para mí han sido muy importantes y me has dado tanto. Y empezamos a conversar, y nos quedamos conversando hasta que su gente de seguridad dijo, por favor, es que no, nadie se puede mover porque el señor está aquí parado en mitad del pasillo y ustedes están platicando y la gente no puede ya ni siquiera, bueno, eso también fue muy agradable. Háblame un poco de tu trabajo en la radio. ¿Cómo has logrado hacer de la radio también tu medio de expresión y cómo has mantenido la atención del público? Lo que pasa es que yo provengo de la radio, yo soy criatura de la radio. A mí me metió en el gusto por la música, la radio primeramente, y siempre fue para mí un ámbito mágico, que tuve el privilegio de empezar a habitar por invitación. Fue precisamente Carlos Monsiváis que me invitó a completar la salida de uno de los productores del programa La Respuesta Está en el Aire en Radio UNAM, que empecé en 1969 y ahí estuve muchos años haciendo una serie. Yo quisiera haber mantenido siempre un espacio en radio, porque, y aquí tengo que citar a Thelonious Monk, el gran jazzista, pero por boca de Frank Zappa, quien decía, él tenía una gran displicencia hacia la prensa musical, y decía, como Thelonious Monk, es que escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Es muy difícil. La radio nos brinda la posibilidad de acompañar lo que decimos con la música a la que nos referimos. Porque si no estamos hablando de un ausente. Es muy, muy grato escribir sobre música, pero es muy difícil. Y efectivamente el poder hacer radio ha sido un gran privilegio, sobre todo estos últimos 13 años que he tenido el gran privilegio, lo repito, de estar haciendo radio pública desde el Instituto Mexicano de la Radio. Yo quiero atestiguar una cosa. De no ser por la música y por mi trabajo en radio, yo no sé qué hubiera sido de mí durante todo este periodo de aislamiento, etcétera. ¿Nunca se te ha ocurrido una compilación, una publicación, cómo atrapar esa experiencia de más de medio siglo en un trabajo como el tuyo, Óscar? Tengo 3 cosas entre las manos ahorita. Sí. Una es una pequeña plaqueta, la cual quiero contar la historia del cómo mis guitarras llegaron a mí. Porque yo he tenido varias guitarras y todas tienen historia. Y la quiero contar. No sé si a alguien le interese, pero a mí sí me gustaría contar. Ajá. Por otra parte, también me han animado a que haga una memoria personal para que no me pierda en ver qué tópico voy a atender, ¿no? El principal proyecto, pues yo lo tengo conceptuado como la historia ignota
del rock y del pop del siglo XX. Porque mucho no se sabe y hay mucho que está muy mitificado. Y a mí me gustaría mucho recapacitar cómo es que surgió la música popular y dentro de ella el rock, que es una historia que tengo que concretar, es que es muy grande y entonces no me animo, estoy juntando mis materiales, pero pues ya me comprometiste, ya me escucharon decirlo, entonces pues voy a tener lo que hacer. ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer? Por supuesto que se puede aprender a envejecer. ¿Y sabes por qué lo tengo tan nítido? Fíjate que este concepto que da nombre a tu programa y que viene presidiendo tu labor, que por cierto tengo que aplaudir enormemente, no solo por ser beneficiario, no, lo que sucede es que cuando surgió este concepto, casi diría yo en términos actuales, este nicho de mercado llamado juventud, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Antes la juventud era un defecto que se quitaba con los años. Es que, ¿sabes qué? Que los jóvenes, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el país del norte, empezaron a tener capacidad adquisitiva. Por eso fue que triunfó el rock, porque ya los chavos compraban sus discos, ¿no? Con el dinero de su domingo o con el dinero que se ganaran ellos en lo que pudieran. Y entonces, esto ha tenido un eco. Somos esta generación que le llamaron boomers, porque hubo una enorme cantidad de nacimientos después de la guerra por la reunión de las parejas. Y a esa generación pertenezco yo. Y esos somos los que ahora estamos ingresando a las filas de tus televidentes. Entonces, somos gente que tenemos esta vocación por la juventud, pero resulta que ya, sí, podemos hablar de que somos jóvenes de espíritu y todo. No, nosotros somos viejos y no por viejos tenemos que ser disfuncionales. Hay que morirse sano. Sí, vamos a llegar al final de nuestra vida, pero no tenemos por qué llegar arrastrándonos y todos llenos de malestares. Hay muchas maneras, la nutrición, la medicina, el ejercicio físico, que nos van a permitir tener una vejez verdaderamente plena. Entonces, pues yo creo que es una cuestión que estamos aprendiendo y tú eres una de nuestras maestras, así que no te hagas.